Por la tarde del 8 de mayo, en la Biblioteca Ortiz Mena de Palacio Nacional, el segundo panel contó con las palabras introductorias de la subsecretaria del Departamento del Tesoro, Marisa Lago, y de la directora general para América del Norte de la Cancillería, Ana Luisa Fajer. Los 4 panelistas, con un alto reconocimiento internacional, fueron Christopher Wilson, del Woodrow Wilson Center, Luis Madrazo, responsable de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda, Rafael Fernández Castro, director del Departamento de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México, y de Jaime Zabludovsky, presidente del Consejo Americano de Asuntos Internacionales. Marisa Lago y Ana Luisa Fajer coincidieron en la importancia que tiene la frontera compartida por México y Estados Unidos en el comercio de los dos países y de ahí la necesidad de fortalecer su competitividad. Our border communities represent a vibrant part of each of our countries. Our ties are rooted not only in our shared values, but also in our close commercial linkages and our shared commitment to raise the living standards and foster job creation, again, on both sides of the border. Para Ana Luisa Fajer, los 56 puentes y cruces fronterizos permiten el mayor intercambio de mercancías y flujos de personas entre dos países a nivel mundial. Estos son a su vez un termómetro de la importancia y la interdependencia económica binacional actual. En ellos se manifiesta el impacto social y el impacto económico que dichos flujos representan tanto para México como para Estados Unidos. La eficiencia operativa de estos puentes y cruces fronterizos o puertos de entrada es crucial para disminuir cuantiosas pérdidas económicas debidas a largos tiempos de espera, contaminación ambiental que afecta a las comunidades en ambos lados de la frontera y retraso de entregas de insumos en cadenas de suministro, producción y consumo en los distintos destinos del transporte de carga transfronterizo. La región fronteriza, en ella habitan 14.6 millones de habitantes, en estos 10 estados, 6 mexicanos y 4 estadounidenses, y un intenso intercambio comercial que se realiza principalmente por tierra. Tiene ya un nivel, esta zona ya tiene un nivel de competitividad propia. En este contexto, ambas funcionarias destacaron el papel de la COSEF y del BEDAN en el desarrollo de infraestructura en la frontera. Para Marisa Lago, estas dos instituciones simbolizan cómo México y Estados Unidos pueden trabajar juntos para mejorar los niveles de vida de los habitantes de nuestra frontera compartida. Y en este sentido, apuntó. These sister institutions symbolize how the U.S. and Mexico can work together to improve the lives of residents on both sides of our shared border. Building a more efficient and environmentally sustainable border that fosters economic opportunity for citizens of both of our nations is a shared goal, a goal that's shared by both President Peña Nieto and by President Obama. These organizations have evolved in recognition of the border community's myriad needs, ranging from water and sanitation, which was their roots, to transportation and renewable energy, is the fact that every single project that they undertake is done in accordance with their environmental mandate. And this started long before environmental mandates were a given or an everyday term. I think the second unique feature is the depth and the breadth of the support that these institutions have for and gain from their communities. They are rooted in their border communities. The NADB and BECC have been given an extremely prominent role in the newly created U.S.-Mexico High-Level Economic Dialogue, the HLED. This could include technical assistance on the design and implementation of public-private partnerships, which would enable us to then better catalyze private sector investment for border infrastructure projects. Este importante papel de las dos instituciones fue reconocido por Ana Luisa Fajer. Sin duda, el papel del banco y de la COSEF han sido de enorme relevancia para mejorar el nivel de vida, la calidad de vida de las comunidades fronterizas. Hizo las siguientes recomendaciones para incrementar la competitividad fronteriza. Invertir en mejorar los sistemas de gestión y mejorar tecnologías para agilizar flujos en la frontera. Invertir en infraestructura desde aeropuertos hasta trenes de alta velocidad.
desarrollar agrupaciones económicas en el sector productivo y vincularlos con el sector educativo, incrementar y fortalecer las fuentes de financiamiento para el desarrollo de infraestructura fronteriza regional, alinear las políticas públicas para impulsar la competitividad y el crecimiento del sector manufacturero, ubicar las necesidades de infraestructura y servicios públicos básicos que actualmente puedan estar limitando la productividad y la competitividad del sector manufacturero y finalmente aprovechar las oportunidades en producción de energía renovable. Hoy contamos con nuevos mecanismos que permiten y obligan a articular todos estos elementos y estos son, lo mencionaba ya Marisa hace un momento, el diálogo económico de alto nivel. El panelista Christopher Wilson inició su participación señalando que se requiere más infraestructura para transportación fronteriza debido al hecho de que el comercio entre los dos países es 6 veces más alto que cuando inició el TLCAN. No tenemos un incremento en el nivel de infraestructura transfronterizo al igual de este incremento. La composición del comercio entre los países ahora es muy diferente de lo que era antes y eso es lo que vemos, que es un parte de la explicación de por qué tenemos más valor, pero no en la misma cantidad, un incremento del número de camiones cruzando la frontera. Para Christopher Wilson, las dos instituciones han enfrentado los retos de la frontera y han cambiado sus enfoques y en este sentido es importante la infraestructura relacionada con el transporte, que tiene implicaciones importantes en la calidad del aire y en la calidad de vida de los habitantes fronterizos. Ante la falta de recursos para este sector, se pronunció por impulsar asociaciones público-privadas y el acceso a los mercados financieros, especialmente para infraestructura de puertos de entrada para el transporte transfronterizo. Siguió la participación de Luis Madrazo, quien en el contexto de las reformas financieras aprobadas por el Congreso hay un capítulo importante para la banca de desarrollo y en este sentido, dijo, la COSEF y el BEDAN. Consideramos que NatBank y COSEF como instituciones hermanas son parte de este proceso, aunque tengan un marco jurídico distinto. Otros de los aspectos que se han enfatizado son el lograr una detonación, una complementariedad con el financiamiento del sector privado y una visión transversal que tiene que ver con la sustentabilidad y el medio ambiente. Reconoció que el mandato de la COSEF y el BEDAN debe tener un papel importante en el Programa Nacional de Infraestructura presentado recientemente, no solo en el desarrollo de infraestructura energética, sino en la construcción de las ciudades del futuro. Las ciudades de la frontera del país, que son de las que mayor dinamismo han tenido en términos económicos, en términos de crecimiento de la población y que deben de terminar siendo realmente polos de creatividad, polos de innovación, polos de contacto y de intercambio entre México y Estados Unidos que permitan que sean realmente los detonadores de la productividad, la democratización de la productividad en este país. Luis Madrazo también enfatizó en la importancia de la asistencia técnica que debe tomarse muy en serio en el mandato de sustentabilidad. Está, digamos, encarnado en el binomio de COSEF y el NatBank, en la participación tan importante que tiene la COSEF y que ahora tenemos en los bancos de desarrollo del país. La capacidad de lograr la confianza, de lograr armar los proyectos, de lograr identificar las necesidades reales de infraestructura, no solo acotadas a un proyecto, sino en un contexto de planeación de mediano y largo plazo, realmente son lo que le dan a la banca de desarrollo un mayor impacto hacia el futuro para que realmente que sea un impacto al crecimiento, al desarrollo, en lograr potenciar su actividad asociándose con otras organizaciones que le ayudan en esta asistencia técnica, que le ayudan a tener esta evaluación social, este impacto social, pero también en ser pionero y ser de vanguardia en términos de asociaciones público-privadas. El reconocido académico Rafael Fernández de Castro reconoció que la celebración de 20 años no solo es la creación de la COSEF y del BEDAN, sino del TLCAN. Es un parteaguas en la relación México-Estados Unidos. Pensábamos que iba a desaparecer. Así nació, con muchas debilidades y sin embargo no solamente sobrevivió, yo diría se consolidó, se fortaleció y se amplió. El banco realmente se ha conducido y ha sido pertinente en cómo tratar los temas de asimetría. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en esta relación tan asimétrica, claro que en un banco el país más desarrollado tiene que poner más. Por ejemplo, de los proyectos que la COSEF ha financiado, me parece que ha financiado eso, dice en el folleto 44 millones de dólares, hasta 2013, 38 provienen de la EPA, de la Environmental Protection Agency de Estados Unidos. Es normal esto. La ampliación
del mandato hacia México, esos 300 kilómetros hacia México, es muy importante y claramente tiene que ser así, porque esas ciudades, esas regiones mexicanas lo necesitan más que las ciudades de Estados Unidos. Entonces ahí está el respeto y la adecuación a la simetría y felicidades por ello. En tercer lugar, claramente ha sido un ordenador del tema ambiental, del tema ecológico, no cabe duda. El hecho, digamos que algo así como 170,000, 180,000 hogares de la frontera o cerca de la frontera reciban agua potable, quiere decir que está beneficiando a más o menos 1 millón de personas. Se ha vuelto realmente un ordenador de la infraestructura y ahí, digamos, hay que celebrar que hay prácticamente cerca, no sé si más o menos, de 200 proyectos de infraestructura en ambos lados de la frontera, lo cual hace que el banco ya sea claramente un referente en el desarrollo de infraestructura en la frontera. En lo que deben ser las instituciones en la visión de largo plazo, debemos de pensar en un banco de desarrollo sin adjetivos, ya no necesariamente asociado a lo ambiental, desarrollo, punto, yo así lo pondría. Segundo, yo hablaría de procesos más simplificados, lo abro a debate, probablemente digamos el que tenga todo el proceso de la COSEF, no sé si siga siendo necesario, yo no sé si siga siendo necesario esta dualidad, y lo que sí es muy importante es que toda la práctica de consulta a la sociedad civil debe seguir vigente, pero con procesos simplificados. Y tercero, y para mí lo más importante, me parece que el banco tendría que apostar ya no por una frontera que piense en el comercio, sino una frontera que piense y que se diseñe pensando en los clústeres, en las concentraciones de producción. Jaime Zabludovsky, un personaje involucrado en las negociaciones del TLCAN, inició recordando el peso importante que tuvo Lloyd Bentsen en la concepción del tratado y en la creación de las dos instituciones como secretario del Tesoro y como presidente del Comité de Finanzas del Senado. A un tejano comprometido con México y conocedor de la frontera, y que fue el que como secretario del Tesoro peleó por el banco, y no solo peleó, sino rompió muchas de las resistencias de tener un banco binacional entre México y Estados Unidos, y creo que a 20 años de distancia el tiempo le ha dado la razón al quien fue un gran amigo de México, un gran amigo de Estados Unidos y uno de los arquitectos más importantes del TLC. El TLC fue un cambio de juego, fue para México en particular la decisión de dejar de pelearse con la geografía y en vez de ver a la vecindad como una fatalidad histórica y una calamidad geográfica, verlo como una fuente de oportunidad. Se ha hablado mucho de cómo ha crecido el comercio México, Estados Unidos y Canadá en estos 20 años. Efectivamente, el crecimiento ha sido espectacular, se ha multiplicado por alrededor de 7 veces. De ahí la importancia de todo lo que se hace en la frontera, de todo lo que hace COSEF y NatBank y las otras organizaciones anexas. Yo suscribo todo lo que se ha dicho en este panel con respecto a revisar el mandato, y lo que fue una idea muy audaz hace 20 años, hoy se convierta de vuelta en una idea muy audaz, y que en los próximos 20 años NatBank y COSEF estén a la altura de lo que creemos que va a pasar en el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y en particular entre la integración entre México y Estados Unidos. Yo también creo que el mandato debe ser más amplio, ojalá fuese un banco de desarrollo y un banco de infraestructura que permitiera realmente apalancar la integración de América del Norte, en particular entre México y Estados Unidos. Y Octavio Paz hace 18 años, a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, dijo una frase que con eso voy a concluir, diciendo: las fronteras separan, pero también unen. Entre los puntos concluyentes y finales de este panel destacaron los siguientes: de haber una convivencia armónica de las energías sustentables, y ya tenemos una participación importante en esta materia en la frontera, con el NatBank como un ente financiador importante. En materia de transporte, la COSEF y el BEDAN y otras instituciones de la frontera deben estar involucrados en la planeación de infraestructura para conectar mejor a México y Estados Unidos.
La frontera, a pesar de los esfuerzos realizados, no es ni eficiente ni segura. No ha sido una prioridad lograrlo. No se ha invertido los recursos necesarios y no se ha manejado el tema con la binacionalidad requerida. Una cosa es el logro del banco, que empezó muy chiquito y se ha consolidado, y otra cosa es que contemos con la frontera que realmente la realidad bilateral y el enorme dinamismo económico requiere. Demos un sí al NatBank, pero con mucha más fuerza, pensando en las dimensiones de una frontera de 3.200 kilómetros. Destacó en la participación pública la del consultor ambiental y exsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y exdirector ejecutivo de la Comisión de Cooperación Ambiental, Víctor Lichtinger, sobre un reto que se viene para la frontera, que es la exploración y explotación de los llamados hidrocarburos no convencionales, como el llamado fracking hidráulico. Propuso la creación de un comité binacional liderado por la COSEF que revise la efectividad de los gobiernos en este tema y que trabaje con las comunidades para explicarles los beneficios e impactos. De la misma forma, propuso que el NatBank financie, a la brevedad posible, un estudio de línea base en ambos lados de la frontera sobre el transporte transfronterizo de aceites y gas. Este estudio debe medir las condiciones ambientales y sociales de las zonas de la frontera, en donde se incrementará de manera sensible la explotación de hidrocarburos no convencionales.